Mi nombre es Gabriel Morales, estudiante de Relaciones Internacionales y el presente video es para la materia de Teoría de las Relaciones Internacionales. Vamos a hablar acerca de los debates paradigmáticos. ¿Qué es un paradigma? Es un marco intelectual que estructura el pensamiento del hombre acerca de un conjunto de fenómenos. Los paradigmas también ofrecen modelos diferentes de la realidad o visiones del mundo y por tanto tienen el efecto de centrar la atención acerca de algunas cosas y alejarla de otras. Los paradigmas no son nada más que mapas mentales que ayudan a organizar la realidad y a entender una multitud de eventos que día a día ocurren en el mundo. Tenemos algunos autores como Thomas S. Kuhn, donde él manifiesta que son una serie de postulados fundamentales sobre el mundo que centran la atención de sobre ciertos fenómenos. Otro autor como Holstree afirma que desde el siglo XVII hasta la fecha un único paradigma ha dominado absolutamente las relaciones internacionales. Paradigma denominado como tradicional realista o estatocéntrico. Sin embargo, a partir de los años 60 se generan nuevos paradigmas de concepción del mundo que van a enfrentarse con el paradigma tradicional, ya que tratan de explicar los cambios internacionales experimentados por la sociedad. Por tal motivo, las relaciones internacionales se encuentran sometidas a debates paradigmáticos. Holstree indica que tanto el paradigma tradicional como los demás paradigmas que se han generado giran en torno a tres aspectos. Entonces, el primero son las causas de la guerra y condiciones de paz. El segundo son los actores esenciales o unidades de análisis. Y el tercero son las imágenes y las sociedades de los estados. ¿Sí? Los debates se presentan por la cuestión de cómo explicar los cambios en el sistema internacional. Ese es el punto principal, cómo explicar los cambios en el sistema internacional. Y este cambio también dice que se puede en dos dimensiones. Por ejemplo, hablamos de la realidad o hecho que se ha producido en las relaciones internacionales o la ideología sobre la realidad internacional en nuestros días. Es decir, va teniendo una evolución. ¿Sí? Existen tres paradigmas. El tradicional o realista que dominó hasta los años 60, el paradigma de la dependencia o neomarxista que apareció en los años 60 y el paradigma de sociedad global que también apareció en los años 60. El tradicional o realista tiene unas características, por ejemplo, ha dominado por más de 300 años, nace en el siglo XVII de un sistema europeo de estados y se fundamenta en Tucídides. Se configura por la experiencia de los críticos años 30 y el periodo de la Guerra Fría y su base es la teoría política. Experimenta un proceso de concentración de poder político y descentralización a nivel internacional. Este paradigma tradicional tiene una característica que se centra en lo que es el poder político y lo que son las fuerzas armadas, lo que tiene que ver con el poder militar. Otra característica es que la separación entre la política interna y la política internacional, las relaciones internacionales están legitimadas a las fuerzas armadas por parte de los estados. Los estados y estadistas son actores fundamentales de las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales son por naturaleza conflictivas. Son la lucha por el poder y la paz. Analizamos de este tratado lo siguiente. De este paradigma, perdón. Las raíces del realismo pueden retomarse al siglo XVI y encontrarse en El Príncipe de Maquiavelo y en Tucídides con las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la antigua Grecia. Se interesa más por el manejo de conflicto. No son optimistas respecto al derecho y las organizaciones de su alcance mediante la cooperación internacional y actúan en las relaciones internacionales más en la lucha de poder entre las naciones estados que la lucha por el orden entre las naciones estados. Nuevamente hacemos referencia al poder militar. Se concentran en temas como la estrategia militar, elementos de poder nacional y la diplomacia. Otro paradigma, nuestro segundo paradigma es el paradigma de la sociedad mundial. Aparece a finales de los años 60. Va a conocer un importante desarrollo en el mundo académico norteamericano y se debate el realismo y el globalismo. Ya viene el nacimiento de lo que es la globalización. Impone la propia realidad de nuestros días. Una realidad internacional que poco tiene que ver con el paradigma realista. ¿Por qué? Pues la evolución y lo que va haciendo la globalización. Aquí aparecen dos autores que critican esto. Joseph Nye y Karl Kaiser atacan el paradigma tradicional desde la perspectiva en los cambios sociales, políticos, económicos y comunicaciones. No se puede hablar ya de relaciones limitadas solamente al campo diplomático y militar. Nuevamente traemos a colación el tema de la globalización. Se caracteriza por tres postulados. Las relaciones internacionales no se corresponden con el modelo de paradigma realista, sino en factores culturales, tecnológicos y económicos, ya no en políticos. Hay un importante cambio en el debilitamiento del Estado como entidad soberana
y como estructura capaz de garantizar el bienestar de los ciudadanos debido a la aparición de nuevos actores del sistema, es decir, el Estado pasa a un segundo plano. En consecuencia de lo anterior, ha desaparecido la distinción entre esfera interna y esfera internacional. La economía ha obligado al Estado a abrirse al exterior y restringir su imagen autónoma. Podemos analizar lo siguiente. Se centra en criticar el paradigma realista. Inicia con la crítica de Joseph Nye en una de sus obras Relaciones transnacionales y el mundo político. Robert Kahune, otro crítico, planteó la idea de que el poder internacional tiene varias dimensiones y no exclusivamente la seguridad de los estados. Y autores globalistas perciben un conjunto más complejo, no solo entre relaciones de gobierno, sino entre actores no estatales involucrados no solo en asuntos de guerra, sino económicos, sociales y culturales, lo que hemos venido hablando con la globalización. Ponen más énfasis en la construcción de instituciones de cooperación internacional que en lo que hablamos en el tradicional, que es solamente la parte guerra y militar. Y se analiza de una manera sistemática lo que se conoce como la globalización. El tercer paradigma es el paradigma de la dependencia. Se genera de forma concreta de que la realidad internacional es mucho más compleja que lo que pretende el paradigma tradicional. Este paradigma también critica el paradigma tradicional. Su centro de atención son las relaciones económicas como el global, que se plantea en términos de desigualdad y dominación. Ya es un avance, una evolución de la globalización lo que genera. Toma como base el desequilibrio internacional y pone en manifiesto los fenómenos de dominación y explotación que lo caracterizan. Tiene sus raíces en las concepciones marxistas con planteamientos completamente diferentes al paradigma tradicional. Nuevamente digo que es el que lo debate y lo critica. Responde a los fenómenos políticos y económicos de dominación y explotación con la aparición del capitalismo. O sea, ya es más avanzado que la globalización. La globalización generó o genera un capitalismo. Los que tienen más siempre van a tener más. Y su incidencia en las relaciones internacionales se produce desde el campo de la economía. Se caracteriza por los siguientes. La consideración del mundo como un único sistema económico dominado por el capitalismo. Este sistema es económico. El intercambio es igual entre el centro y la periferia. Analiza el sistema desigual entre el centro y la periferia. La imagen del mundo que da este paradigma es totalmente pesimista. No existe distinción entre la eficacia internacional y la esfera estatal. Y consideran que los actores internacionales son las clases transnacionales, empresas y organizaciones no gubernamentales. El Estado tiene un papel decisivo en las relaciones de poder y explotación. Y el sistema se caracteriza en términos de conflicto. Por un lado, explotación y dominación, la dependencia entre norte y sur, entre centro y periferia, y por último la lucha de los pueblos y de las clases oprimidas contra la explotación y dominación, lo que llamamos capitalismo. Les dije anteriormente, los que tienen más van a tener más y los que tienen menos siempre van a tener menos, ricos más ricos, pobres más pobres. Sus raíces se dan en la obra de Marx, El Capital. Los marxistas, al igual que los mundialistas, apuntan a las empresas multinacionales y a las condiciones transnacionales de grupos elitistas. Las élites de los ricos en países capitalistas tienen sus relaciones con homólogos en países menos desarrollados y son los responsables de la diferencia entre países pobres y ricos, lo que les dije anteriormente, el rico más rico, el pobre más pobre. Estos tienden a ver las relaciones internacionales más como una lucha entre clases ricas y pobres que como una contienda entre gobiernos nacionales o naciones-estados. ¿Qué podemos concluir? El paradigma tradicional como paradigma más antiguo se impone en las relaciones internacionales a través del poder militar entre los estados. El paradigma de la sociedad mundial y de la dependencia aparece en los años 60 a debatir el paradigma que hasta el momento se mantenía, es decir, el paradigma tradicional. Los dos paradigmas, el de la sociedad mundial y el de la dependencia, llegan a criticar y a debatir el tradicional. Uno de estos se basa en el desarrollo de la economía, cambios políticos y culturales en el sistema internacional, es decir, lo más conocido como globalización. El otro se basa en las consecuencias de esta globalización, refiriéndose a las relaciones norte-sur, centro-periferia, donde hay unas clases explotadoras y otras clases dominantes. Entonces con eso terminamos nuestro video. Espero que haya quedado clara esta situación con respecto a los tres paradigmas y a los debates. Muchas gracias.